Todos sabemos que es molesto disparar primero y perder el enfrentamiento. En ocasiones puede ser tu internet, pero otras veces suele ser por el arma que llevas. Es por eso que hoy te traigo las 10 mejores armas para Battle Royale. Desde la nueva Lashman que ya le hace competencia a la 117 hasta la Oden que elimina demasiado rápido. Aquí no importa si eres táctico, campero o rushero, este video te va a servir. Te invito a que lo veas completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de las mejores armas para BR, armas que destacan por su cadencia, daño o control y ver cuál es la mejor opción para cada tipo de jugador. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchas gracias y ahora sí amigos, pasemos a ver cuáles son estas armas. En el puesto número 10 tenemos el AK-47, una de las armas más veteranas del juego con el que mucha gente comenzó a jugar, pero que al día de hoy muchos no lo conocen. El AK-47 no goza de tener la mejor cadencia del mundo, pero esto es compensado con su buen daño y por supuesto su buen alcance. Lamentablemente para el estándar de ahora, esta arma no es fácil de usar ya que tiene retroceso entre mayor distancia y eso es algo que mucha gente no le gusta. Esto aunque parezca negativo realmente no lo es, ya que tampoco es un arma imposible, sencillamente la gente más nueva es a la que se le puede complicar un poco, así que ojito. Este es el código y clase del AK-47. En el puesto número 9 tenemos a una de las armas más asquerosas del juego, pero que sin duda te salvará en muchas ocasiones. Hablamos de la Striker, una escopeta automática. ¿Cómo que una escopeta automática? ¿Te volviste loco? Pues no amigo, una cosa es que no nos guste y otra que no sea buena, y para BR a corta distancia es una completa locura. Esta escopeta no tiene retroceso, esta escopeta no ocupa manos, simplemente cliquea un botón y con ello acabas reventando a todo lo que se te encuentre. No recomendable si lo que quieres es mejorar en el juego. Este es el código y clase de la Striker. En el puesto número 8 tenemos a la nueva Lashman. Esta arma llegó con toda la potencia y para ser sincero, personalmente siento que incluso le puede ganar a la 117 en algunas ocasiones. Dejando las cosas claras, a esta arma le falta un poquito de cadencia para poder igualarla, pero eso sí, cuenta también con un poco más de daño. Hasta aquí podría parecer que están por igual, pero no amigos, porque la 117 cuenta con mayor precisión, pero de verdad, no te miento cuando te digo que la nueva Lashman está rotísima, pruébala y me cuentas. Este es el código y clase de la nueva Lashman. En el puesto número 7 tenemos una escopeta para hombres, para esa gente que no le tiene miedo al éxito, que no tiene miedo al rush y por supuesto no tiene miedo a fallar. Esta escopeta de la que te hablo es la B15, la escopeta más bipolar. Eso quiere decir que a veces impactas y matas, pero otras veces no. Eso sí, la del piso, porque la de caja, amigo, esto pega durísimo. Evidentemente no está al nivel de la KRM o de la HS, pero esta escopeta tiene lo suyo. Un ejemplo es la cadencia, te permite disparar más rápidamente que sus competidores y eso es una ventaja. Este es el código y clase de la B15. En el puesto número 6 tenemos a un arma para esa gente que le gusta ir de forma táctica, para esa gente que le gusta pelear a larga distancia, para esa gente que le gusta usar sniper, el DLQ-33. Por sí solo el DLQ-33 ya es una joya, pero es superada por el HDR, sin embargo lo bueno del DLQ-33 es su cargador de conmoción. Este cargador hace que cuando impactes tu enemigo no pueda moverse, dándote tiempo de pegarle otra bala para rematarlo. Por esa razón el DLQ-33 simplemente en BR no tiene ningún tipo de competencia. Este es el código y clase del DLQ-33. Llegamos al puesto número 5 y aquí tenemos un arma que realmente da miedo porque cuando pega impacta demasiado fuerte. Hablamos de la Oden. Actualmente la Oden es mucho mejor que la 117, lamentablemente no la puedo poner más adelante ya que no todo el mundo puede controlar su retroceso. Así que vete quitando la idea de que solamente existe un arma en Battle Royale, por supuesto existen más, pero la gente simplemente no la sabe utilizar. Prueba la Oden, entrena su retroceso y vas a ver cómo revienta, no tiene ningún tipo de sentido lo fuerte que pega a tus enemigos. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 4 tenemos a la FFAR-1, el arma perfecta para rushar a corta distancia, ya sea de cadera o apuntando. Me hubiera gustado meter un subfusil, pero la verdad es que la FFAR-1 cumple completamente con su rol. Además de tener buena cadencia, esta arma también tiene buena velocidad, por lo que moverte por el mapa será una cosa muy sencilla. Pero como todo lo positivo tiene algo negativo, la FFAR también tiene retroceso, pero al ser un arma para cortas no afecta tanto. Solamente ten en cuenta que donde más brilla esta arma es en enfrentamientos a corta distancia para que no te pases de lanza. Este es el código y clase del FFAR-1.
En el puesto número 3 tenemos a la tipo 19, un arma que actualmente está dando de qué hablar debido a que es buenísima para todo tipo de enfrentamientos. El control que tiene es simplemente brutal. A mí la verdad la tipo 19 me está gustando mucho más que las demás, además que usar siempre las mismas termina aburriendo al final de cuentas. Aquí puedes ver cómo es efectiva, ya sea de cajas o de piso, de todas maneras vas a seguir pegando demasiado bien. Otro punto positivo es que esta arma casi no tiene dispersión de balas, eso quiere decir que todas las que dispares vas a impactar, a menos que tu enemigo sea demasiado tryhard. Este es el código y clase de la tipo 19. Llegamos al puesto número 2 y por desgracia este puesto aún se lo sigue llevando la 117, es que creo que esta nunca se va a ir o qué onda. Claramente ya no pega igual que antes, pero aún la gente la sigue prefiriendo porque esta arma es de las más fáciles de usar y eso nada lo va a cambiar. A lo que me refiero es que aunque ligeramente es inferior a otras armas actualmente, la van a seguir usando porque es fácil y porque es fácil sigue reventando, esa es la razón por la que no se va. Este es el código y clase de la 117. Finalmente llegamos al puesto número 1 y tenemos el arma más rota del juego, para ser exactos es una escopeta, la KRM, una bala y estás en el lobby. Aunque mucha gente no lo acepte, la KRM te da manos igual que llevar una 117 o una Striker. ¿Por qué? Porque no hace falta ni siquiera moverte, solamente un disparo. El único reto de la KRM es acercarte a tu enemigo, una vez cerca no habrá manera de que te paren, a menos que lleven otra escopeta. Este es el código y clase de la KRM. No puedo terminar este video sin dar una mención especial a un arma que considero también merece mucho la pena en el juego. Hablamos de la BP50. Tanto la BP50 como la Grau no tienen retroceso y eso hace que sea muy fácil impactar las balas. Obviamente hay que saber moverse porque no tienen tanto daño. Así que ya lo sabes, hay un montón de opciones para hacerle frente a la más usada de todas, así que ya no aplica el dicho que solamente existe un arma para Battle Royale. Te recomiendo que pruebes todas las opciones, estoy seguro que más de alguna se podría volver tu favorita y después no la vas a querer soltar. En mi caso me pasó con la tipo 19. Este es el código y clase de la BP50. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas. Estoy seguro que conoces otra que está pegando demasiado fuerte, así que siéntete libre de comentarla en la sección de abajo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.